creo yo, bastante amplio, recuperando precedentes, en fin, literatura comparada, de perspectiva de género. ¿Por qué? ¿Por qué importa qué papel juega en el marco la sentencia y también en relación al caso concreto? Bueno, pues voy a empezar por cómo opera en el caso concreto, que era una preocupación que fue una preocupación de la sala y por ende una preocupación de la corte, que parecía que había una incomprensión de cómo operan las redes de trata. Ella, Clara, alega que ella también era víctima de trata de personas, lo cual el hecho de que ella estuviera vigilando o no la casa, eso no lo sabemos, eso no ha sido probado, no es suficiente para entender que no era víctima de trata de personas, porque justamente uno de los modos operandi de estas leyes, de estas redes de trata, perdón, a partir de la disminución de la voluntad, de las defensas que empiezan a generar en las víctimas, hacen que en cadenita, por decirlo de alguna manera, en cadenita, mujeres vigilen a otras mujeres y entonces no queda claro que esas mujeres que quedan al final vigilando a otras mujeres tengan la misma intencionalidad criminal que los tratantes ni se beneficien de igual manera que los tratantes. Entonces, Y también hay un tema, ¿te acuerdas, Adriana? Porque lo platicamos tú y yo en otro programa, de hasta dónde llega la libre voluntad de estas personas para realizar esas conductas. sí, justo un tema en materia penal es muy importante y forma parte de la línea jurisprudencial que la Corte ha generado en materia de perspectiva de género, particularmente en los procesos penales, que lo que hay que cuestionar un poco es, se entiende que existe un delito cuando existe voluntad de cometerlo. Entonces creo que hay que hacerse preguntas muy serias a propósito de la voluntad. ¿Dónde está la voluntad? Si finalmente la ausencia de voluntad puede considerarse como algo que convierte la conducta típica, es decir, la conducta no se comete porque no se sabe que se está cometiendo, o en realidad lo que estás enfrentando es una causa de justificación o la inexigibilidad de otra conducta, es decir, pasa, O aminora el reproche pues sí, porque en términos de cantidad de la pena. tiene las implicaciones desde el inciso A al inciso B, es decir, al inciso Z, por decirlo de alguna manera. Pasas por todas las categorías dogmáticas, por todos los elementos estructurales del delito y entonces dices, ¿tengo conducta típica, palomita o no? ¿Tengo conducta que no está justificada, palomita o no? ¿Tengo conducta que puedo entender como culpable, palomita o no? Y una vez, si yo recorro toda esa categoría, todo ese paso dogmático y concluyo que sí tengo un delito, pues lo que tengo que hacer, justo a propósito de lo que dices, es poner mis ojos en la individualización de la pena y en el quantum de la reparación del daño. No puedes dar por hecho, eso sería práctica, prácticamente absurdo, que las mujeres siempre estamos en una posición de que no sabemos lo que estamos haciendo. Las mujeres tenemos agencia ética, lo dice la sentencia de manera muy clara. Eso significa que podemos tener la voluntad consciente de infringir la ley, sí, pero también podemos estar en situaciones donde no tenemos esa conciencia de manera clara. Entonces, la perspectiva de género lo que te permite es diferenciar entre los dos escenarios. Si tú introduces perspectiva de género, entonces te permite ver la situación de subordinación, cómo tuvo que ver o no con la comisión del delito, te permite ver si existen actos de violencia que te lleven a pensar como juzgador, juzgadora, de que la voluntad no está presente. Entonces aquí creo que la clave, cuando hablas de responsabilidad penal, es el lugar que tiene la voluntad, porque la voluntad es crucial cuando se habla de la comisión de un delito, la voluntad de cometerlo, el pensar que no te queda más remedio que cometerlo y la posibilidad de que aunque lo cometas estés en un escenario donde puedes ser sujeta a una individualización de la pena que sea menor. Y en este tipo de delitos me parece que lo que señalas es esencial, porque no puede haber una comisión, digamos, culposa de trata. Tiene que ser doloso. Los delitos de trata son Trata, siempre son dolosos. siempre No, dolosos. no podemos pensar que cometemos el delito de trata por accidente, No, ¿no? Eso es no. como la clave. Ahora, Sofía, lo cierto es que en términos de la sentencia
sea para el efecto que sea. Ya ahorita Adriana nos compartió un menú, creo yo, bastante amplio, porque además cada uno de esos puntos que señalaste ameritaría su propia reflexión en Sí. cuanto se configura la tipicidad, qué alcance tiene la responsabilidad, cómo valoramos el quantum de la pena. O sea, creo que cada punto probablemente sería objeto de un comentario. Pero lo cierto es que en términos de la sentencia, Sofía, lo que no puede dejar de hacer la persona juzgadora es introducir la metodología, la perspectiva de género. Esa es la parte que la sentencia también deja claro. Es decir, podemos discutir y podemos analizar, y ahorita se ha comentado, para qué efecto, etcétera. Pero ciertamente la aplicación de perspectiva de género, eso sí, inequívocamente es obligatorio. ¿Estamos? Estamos, y eso creo que además es un llamado a que así tendría que ocurrir por todas las y los juzgadores en casos en donde haya una posibilidad de que exista una violación de estas características con motivo de género. Y una vez analizado se podrá determinar si existió o no y las características de una cosa u otra. Y me parece que en este sentido que ya decías de pedagogía de la sentencia, es muy claro en ir señalando cuáles son los pasos que implica una perspectiva de género, porque no es nada más citar los múltiples instrumentos que además hay muchos en esta materia, sino cómo eso tiene que generar, identificar las situaciones de poder, cuestionar los hechos como se dieron, ¿no? Lo estoy leyendo tal cual de la sentencia, la valoración de las pruebas que realices, ordenar si es necesario que hayan más pruebas que te permitan entender este contexto o si necesitas más material probatorio, cuestionar la neutralidad del derecho, eso es muy importante porque muchas veces entendemos que el derecho tiene que ser neutral. No, en estos casos cuando hay desigualdad, muchas veces la neutralidad perpetúa esas desigualdades. Y a partir de eso, pues bueno, ya establecer el impacto que va a tener, no solamente en la verificación de la incidencia del orden social, de la calidad de género, sino también en la suficiencia de la prueba, bueno, lo que ya señalaba Adriana de forma muy clara, en el nivel de responsabilidad o no. Y eso es sumamente importante en este caso en particular de trata y con el tema de flagrancia, pero también en otros delitos, por ejemplo, como el delito de secuestro, que también es muy común, lo vemos muy seguido en el Instituto Federal de Defensoría Pública, en donde las mujeres muchas veces están sujetas ellas mismas a un entorno en donde no tienen esa voluntad y esa autonomía para decidir por completo. Quizá pueda haber un grado de reprochabilidad, pero no el que muchas veces se la asume con además penas que muchas veces también de nuevo buscan castigar en demasía a las mujeres. O que se asume sin la perspectiva de género y entonces no se entiende la complejidad de la relación entre víctimas. Por ejemplo, en este caso parece que la sentencia sugiere que esta persona, Clara, podría ser a la vez víctima y victimaria. Sí. Entonces, sí, ya cuando aplicas perspectiva de género te das cuenta de ese carácter complejo de la responsabilidad. Efectivamente, y creo que eso es indispensable analizarlo como lo hace la sentencia, analizar en particular la responsabilidad penal. Y además me parece, y lo hablábamos hace un momento con Adriana, que cuando existe, por ejemplo, tortura sexual, es ya un foco rojo decir, bueno, y además que tanto esa intencionalidad que viste en los actos pudo estar presente también en la forma en la que estás asumiendo la responsabilidad de la persona. Porque si ya hubo un actuar discriminatorio presente en el acto de tortura, posiblemente también lo estés reflejando en la forma en la que estás asumiendo que la persona tenía, en este caso esta mujer, tenía cierta responsabilidad que muchas veces está bloqueada o está inmersa en una serie de estereotipos que no te hace poder ver si realmente estaba ejerciendo un acto ilícito o si estaba sometida también en un acto de poder y de sometimiento por parte del entorno y de la red de trata en la que se estaba dando el contexto.